Bienvenidos a otro capítulo de Pedal Verde, retomando un poco lo que pasaba en el capítulo anterior con este evento del Global Big Day. Estuvimos en la reserva contando las especies de aves y participando de este gran evento, de las cuales participamos 13 personas, estuvimos 2 horas dentro de la reserva y pudimos recolectar un total de 28 especies de aves. Así que bueno, muchas gracias a la gente que participó y muy contentos por estos nuevos registros. Ahora sí, retomando el capítulo de hoy, vamos a hablar un poco de una efeméride que sucedió también el sábado pasado, el sábado 14 de mayo. Se conmemoró el Día Mundial de Aves Migratorias. Como todas las efemérides, tratan de conmemorar o recordar y reconocer distintos acontecimientos, por lo que este Día de Aves Migratorias trata de concientizar sobre la importancia de estas aves y sus hábitats. Y para conocer sobre un poco más de estos movimientos, nos comunicamos con Guillermo Esferco, que es biólogo e investigador de zoología aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba y es miembro de la Fundación Mil Aves. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola Lali, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno Guille, ¿por qué migrar? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, los movimientos migratorios tienen que ver, obviamente, con los factores climáticos, en donde las rigurosidades climáticas que afectan a las poblaciones de aves y otros organismos, no solo las aves migran, hacen que busquen sitios con condiciones climáticas más favorables y está íntimamente relacionado también con la disponibilidad de alimentos, ¿sí? En cierta época del año, la rigurosidad climática y la falta de alimentos hacen que se produzcan estos movimientos, digamos, de las poblaciones en periodos de tiempo, digamos, desfavorables para ello. Claro. Bien, contanos qué tipo de migraciones hay que se conozcan y bueno, y un poco de las aves que llegan a Argentina en estas migraciones y si podemos nombrar algunas de las que tenemos en Córdoba. Perfecto. Sí, bueno, hay distintos tipos de migraciones. Se consideran migrantes de larga distancia aquellos que recorren anualmente y unen los 2 hemisferios. Es decir, típicamente nidifican en el hemisferio norte y llegado el invierno boreal, se desplazan hacia el sur y llegan incluso hasta nuestra Patagonia. O sea, son desplazamientos de larga distancia que unen los 2 hemisferios. En este caso podemos ejemplificarlo generalmente con la mayoría de los que conocemos como chorlos o playeros, están incluidos en ese grupo, pero hay otras aves también, si bien es el más numeroso, también hay otros ejemplos, por ejemplo en rapaces tenemos el aguilucho langostero, que también es un migrante de larga distancia, y dentro de los paseriformes, de los pájaros, por ejemplo el zorsalito boreal, es también una especie que migra desde el hemisferio norte y lo recibimos acá en nuestra provincia incluso, la gran mayoría de ellos, ¿no? Ese es un tipo de migración. Y después tenemos otros migrantes que son de corta distancia, los conocemos así, son migrantes continentales. La mayoría de estas especies se reproducen en nuestra zona, donde estamos nosotros, acá en el centro de Argentina y en el sur incluso. Y llegado el invierno nuestro, migran hacia el norte del continente sudamericano, incluso hasta Centroamérica, sin pasar por el Ecuador, básicamente, ¿no? Entonces, muchas de estas aves, como decía, se reproducen acá y se desplazan hasta el norte de Sudamérica o incluso hasta el norte de nuestro país. Hay algunas especies que tienen una migración mucho más corta. Entre ellas hay muchas especies que las observamos habitualmente en nuestra área, como por ejemplo la tijereta, el churrinche, el suirirí real, los corbatitas. Son muchas las especies que hacen este tipo de migración más corta. Y después tenemos otros 2 tipos de migraciones. Una que se dan localmente acá en nuestro país, que son las especies que se reproducen en la zona patagónica, bien al sur de nuestro país, y que llegado el invierno austral, migran hacia el centro y norte de Argentina o el sur de Sudamérica. ¿Sí? Es una migración un poco más corta, pero generalmente buscan lugares muy parecidos a los paisajes patagónicos. Por eso los encontramos acá en Córdoba
en zonas más abiertas, arbustadas, cerca de las salinas, o la zona de la región del Mar de Cenusa, en el noreste de la provincia. Bien. Y por último hay otro tipo de migración, algunos lo llaman migración, otros no tanto, que son los desplazamientos altitudinales. Las especies que nidifican en la parte alta de las sierras de la provincia y llegado el invierno se desplazan hacia las zonas aledañas de la llanura de la zona serrana. Esos serían básicamente los tipos de migración que tenemos. El tema de investigar sobre las migraciones avanzó muchísimo a lo largo del tiempo, si bien desde los comienzos de las ciencias, digamos, siempre llamó la atención estos movimientos migratorios. Antes se los hacía generalmente atrapando las aves, anillándolas, marcándolas de alguna forma y volviéndolas a capturar año tras año, y de ahí se podía ver, digamos, la duración de estas migraciones. En la actualidad los avances tecnológicos, digamos, nos posibilitan insertarles o adosarles a las aves un marcador de geoposicionamiento con GPS, en donde nos van mostrando la ruta al instante, con un mismo celular. Con un celular uno puede seguir la ruta migratoria de una especie que se le puso este marcador, y eso avanzó muchísimo en el conocimiento, digamos, de las rutas migratorias, los tiempos y muchos aspectos, digamos, relacionados con esto, ¿no? ¿Las migraciones se realizan en grupo de aves? ¿Hay alguna solitaria? ¿Y cuál fue el registro de mayor kilómetros que se registraron en las aves migratorias? Bueno, sí, generalmente se desplazan en grupos. No sé si la mayoría de la gente por ahí conoce a las golondrinas, que también es uno de los ejemplos más típicos que tenemos, y llegado el otoño, fines del verano nuestro, se van concentrando y congregando en plazas, en distintos sitios visibles, y se agrupan en bandadas muy numerosas y migran generalmente así en grupos. La mayoría de las aves. Hay algunas que son un poco más solitarias y se desplazan más en recorridos más cortos, digamos, pero en general las que vuelan a largas distancias se agrupan. Y me decías, los vuelos, las distancias más extremas, digamos, que se conocen. Bueno, hay ejemplos, no en nuestro continente, pero sí en el euroasiático, de recorridos de hasta 13.000 kilómetros, incluso sin parar. Acá en nuestra zona, digamos, en las Américas, se han registrado, por ejemplo, una especie muy característica que es la vescasa de mar, recorridos de hasta 6 a 7.000 kilómetros sin posarse a descansar un segundo, y lo hacen realmente de una forma extraordinaria. La verdad que uno se llena de asombro cuando ve estos números. ¿Cómo puede ser que una ave tan pequeña se desplace semejante distancia sin descansar un segundo, ¿no? Bien, ahí me diste el pie porque, bueno, el año pasado tuve un registro de estas becasas y te comunicaste conmigo y viniste. Así que, bueno, contanos un poco de este proyecto que tenés de las becasas. Sí, tal cual. Estuvo buenísimo. O sea, obviamente que ahora con las redes sociales uno se entera de un montón de eventos así extraordinarios, y me llamó mucho la atención tu publicación cuando le hiciste, que de un grupo de becasas ahí en Justiniano Pose, en junio fue, y eso llamó la atención porque generalmente uno considera a las aves migrantes como que desaparecen por completo y ya no se las ve más durante todo el invierno y vuelven a aparecer en primavera y verano siguientes. Y normalmente en todas las migraciones hay cierta proporción, digamos, de la población que no migra y se queda por distintos motivos, porque están enfermas, porque no se alimentaron bien, porque están más viejas, por varias causas, digamos, que deciden no migrar porque no podrían enfrentar, digamos, semejante desplazamiento. Fue un día de mucho frío, recuerdo, pero bueno, tuvimos varios registros de varias migratorias, así que bueno, muy contenta con los registros. Bueno, Guille, muchas gracias por la comunicación, por la información, y nos estamos comunicando para otras notas. Dale, cómo no, encantado, acá disponible para lo que necesiten, así que muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos. Las aves migratorias cumplen diferentes funciones dentro del ecosistema y nos brindan diferentes servicios ecosistémicos, como la polinización de flores, el control de plagas y la dispersión de semillas. Por eso que los invito a que continúen observando su medio y me compartan sus inquietudes. Ahora sí nos despedimos hasta el próximo capítulo de Pedal Verde.